Qué alegría, amigas y amigos, por estar con ustedes en un programa más de Conversando con Correa. Y esta vez, nuevamente, con un invitado extraordinario, el presidente electo de nuestra querida República de Argentina. Bienvenido, Alberto Fernández. Muchas gracias. Y felicitaciones por ese magnífico triunfo. Muchas gracias, Rafael. Una alegría verte. Hace mucho que no nos veíamos y que frustramos encuentros. Así que una alegría encontrarte. Normalmente en política, sobre todo política latinoamericana, lastimosamente se discute el corto plazo. Las próximas elecciones, qué va a pasar el próximo año con el presupuesto. Quisiera empezar con una visión de largo plazo. América Latina, América del Sur de Río Grande todavía subdesarrollada, con casi 2 siglos de existencia como repúblicas independientes. Y el caso de Argentina, a inicios del siglo XX, una gran esperanza que iba camino al desarrollo, tenía un ingreso per cápita similar a Australia a hoy, entre los países más desarrollados del planeta. Y aunque algunos consideran a Argentina como un país recientemente industrializado, son las siglas en inglés, bueno, sabemos que falta mucho para aquello. ¿Qué pasó? ¿Qué nos sigue pasando? Yo tengo la impresión que América Latina tiene un debate de muchos años donde se enfrenta una sociedad que quiere crecer y una sociedad que se conforma con el status quo logrado. Cierto patriciado, cierto sector dominante de las sociedades que lo que más necesitan es que nada cambie, porque allí está su ventaja. Y esto se repite en muchos lados de América Latina. En Argentina, a esa sociedad le salió un grano, como digo yo, ¿no?, que fue el peronismo. El peronismo fue un movimiento político que le dio derechos a toda la parte de la sociedad que estaba olvidada. Pero el día que nació el peronismo, nació el antiperonismo, porque vieron en riesgo sus ventajas, sus privilegios. Y esa pelea sigue hasta el día de hoy en Argentina. Entre los que quieren preservar sus privilegios y los que queremos una sociedad más igualitaria. En el resto del continente no es muy distinto lo que pasó. El debate sigue siendo exactamente el mismo. Es lo que uno ve en Chile, ¿no? Yo todos estos años, yo tengo muchos amigos chilenos, lo sabes. Y tengo una gran admiración por la dirigencia política chilena. Lo que me llamaba la atención es que los dirigentes más progresistas de Chile me decían que no podían resolver el problema de la igualdad. Que en verdad el ingreso chileno quedaba concentrado en muy pocas manos. Hizo falta que el 1% de Chile se lleve el 30% del ingreso para que Chile explote. Ahora, en todos estos años, Chile era el modelo. Nos decían que debíamos hacer lo que hace Chile. Y la verdad, cuando uno miraba la desigualdad que había en Chile, uno decía, el milagro chileno no es la economía de Chile. El milagro de Chile es la paciencia de los chilenos. Eso era el milagro. Y tuvieron 2 o 3 veces atisbos de reacción. Una vez cuando Bachelet quiso cambiar el sistema de transporte, otra vez con los estudiantes secundarios, otra vez con los universitarios, y ahora el aumento del metro hizo explotar a Chile. No fue el aumento del metro, fue la enorme desigualdad que hay. Y esto se repite en todo el continente. Es lo que pasa en Ecuador. Es la reacción del Ecuador. Una vez más, siguiendo planes que solo privilegian a los sectores dominantes, esto que algunos llaman el neoliberalismo, en realidad lo que terminan haciendo es postergando a la mayoría de los habitantes. Y un día reaccionan los pueblos. América Latina está enfrentando ese dilema. Durante una década, lo que llamamos la década de oro del progresismo latinoamericano, los años en que te tocó ser presidente junto a Lula, junto a Néstor y Cristina, junto a Bachelet en Chile, junto a Pepe Mujica y a Tabaré en Uruguay, a Evo Morales, a Chávez. Ese periodo de oro... 2002-2014. Exactamente, es una década prácticamente. Se mejoró mucho la desigualdad social, en todos lados.
porque los gobiernos trabajaron para eso. Lula, reconocido por las Naciones Unidas, por primera vez en la historia de Brasil logró que haya una clase dominante que fuera la clase media, en números. La clase media era más del 50% de Brasil. Eso lo consiguió Lula. Todo eso se terminó. Volvió todo para atrás. Evo, para mí, hizo la revolución más enorme en América Latina, porque él cambió la estructura económica de Bolivia y no se lo perdonan. No se lo perdonan. Porque al cambiar la estructura económica, incorporó a la sociedad boliviana, a los sectores indígenas, a los sectores más postergados de Bolivia. Con Evo Morales, Bolivia por primera vez tuvo como presidente a un boliviano que parecía un boliviano. Entonces, eso es lo que no le perdonan a América Latina. Y ese es el debate que tenemos desde hace tantos años. No es un debate como algunos intentan plantearnos, un planteo de gente que quiere que el Estado se meta en la economía, intervencionistas, populistas, nunca entendí que era eso, populistas, son frases hechas. Es el dilema de una sociedad entre una clase dominante y una clase que no quiere seguir siendo dominada. Ese es el dilema. Y eso es lo que nos posterga desde hace tantos años. Sí, cuando se oponían a los cambios de mi gobierno, yo era el autoritario, pero ¿acaso Lula es autoritario? ¿Evo Morales es autoritario? No, vos tampoco lo fuiste. No, yo no me considero Vos tampoco autoritario, lo pero fuiste. consideramos eso, porque tengo temperamento fuerte. Pero en todo caso, la realidad es que somos sus enemigos de clase. Porque Pero, tienes razón. Pero además, voy a hablar yo, no hables vos para que no te sientas incómodo. Pero la verdad es que el Ecuador tuyo fue un Ecuador donde la economía fue llevado con mucha prolijidad y sensatez. No fue un disparate el funcionamiento de Ecuador. Cuando a uno le dicen, no, bueno, los regímenes populistas, Evo es populista, con superávit fiscal sostenido desde que gobierna. Sí, los mejores indicadores macroeconómicos del planeta. Claro. Pero viene el otro problema, que era Bolivia antes de Evo. Bueno, Con el éxito del gobierno de Evo, que es espectacular. Espectacular. De una persona apenas con escuela y colegios finalizados, sin Así estudios es. universitarios, algo sorprendente, pero debería tener el 110% del apoyo popular. Es así. Y apenas logró 48%. Es así. ¿Qué nos pasa? Pero pasan dos cosas. Que hay un sector dominante y hay un sector que aspira, que aspiracionalmente quiere ser parte del sector dominante. Nunca lo logra. Nunca lo logra. Es esa clase media que aspira a ser lo que nunca lo van a dejar ser. Lo que un coterráneo tuyo, Rafael Ton, llama el síndrome de Doña Florinda. Exactamente. Apenas tiene un poquito más ingresos que el resto, le llama a los demás chusma. Exactamente. Engría a tu malcriado hijo Kiko. Exactamente. Maltratas al pobre obrero Don Ramón y te haces amiga del capitalista compasivo, las personas de bien, votas por ello. El señor de corbata llamado Don Barriga. Es eso. Es un espacio de la sociedad que aspiracionalmente quiere ser parte de la sociedad dominante y la sociedad dominante nunca lo va a dejar ser. Me sorprende Además, que lo tengas tan claro, porque lo que tú acabas de describir son teorías que existen para explicar su desarrollo y, por ejemplo, que lo utilizan tratadistas, que yo admiro mucho, como Alain Rouquet, que tiene, siempre lo cito en estos programas, el mejor ensayo que conozco sobre nuestra América, que es América Latina, Introducción al Extremo Occidente, y él grafica muy bien lo que son nuestras élites y pone sobre esas élites gran parte de responsabilidad de su desarrollo, y diciendo, ni siquiera tienen el espíritu del capitalismo, prefieren sacrificar rentabilidad económica para mantener la verticalidad de las relaciones sociales. Efectivamente. En otras palabras, tú les ofreces a nuestras élites ser 3 veces más prósperas, pero iguales, prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales. Mira, no hace mucho tiempo atrás, avalando lo que decís, tuve una reunión en Buenos Aires con un empresario argentino. Una de las empresas multinacionales que tiene Argentina, o sea que tiene empresas más allá de la frontera argentina. Y entonces le pregunté cómo le estaba yendo con el gobierno de Macri. Me contó que le iba muy mal, que llevaba 2 años de balances negativos. Y le pregunté cómo le había ido con Cristina. Y me decía, no, con Cristina no paramos de ganar plata. Y le dije, ¿vos a quién votaste? Y medio sonrojado me dijo, a Macri. Le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Y no sé, me dijo. Le digo, ¿sabés qué es lo que te pasa a vos? Que te da vergüenza votar como tus obreros. Pero la verdad es que a vos te va bien
cuando gobiernan, cuando hay gobernantes que quieren que vos ganes y quieren que ganen los obreros también. Y a vos cierta pertenencia de clase no te deja votar como tus obreros. Y se quedó callado. Ahora, esto es una reflexión que deberíamos tratar de hacer sobre esas clases. Tú lo tienes muy dominantes de claro, Argentina. muy claro. Lastimosamente, esa gente tiene no la lógica empresarial, sino la lógica del poder. Te voy a contar una anécdota que hasta es una vergüenza para un gobierno de izquierda como el mío. Las utilidades empresariales crecieron más en mi gobierno que el salario mínimo. No tengas dudas. Se triplicaron las utilidades empresariales y el salario mínimo se multiplicó por 2.8, 2.7. No tengas dudas. Sin embargo, nunca me apoyó la clase empresarial. Nunca tengas Porque ellos dudas. prefieren tener un gobierno al que dominen, y así nos han dominado 2 siglos, a un gobierno con el que le va muy bien a nivel económico, pero no tiene influencia sobre ese gobierno. Y defender un gobierno que genera una crisis como la que está generando Y el ojalá gobierno que actual de entiendan Ecuador. que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Eso tiene que Eso es entender así. y aprender nuestra clase Eso es empresarial. Pero volviendo a Argentina, Argentina es Sí. un país realmente sorprendente. Yo quiero mucho a Argentina, admiro mucho a Argentina. Tiene gran parte de los premios Nobel latinoamericanos, científicos, literatos, gente que ha trabajado por la paz. Talento humano en todas las dimensiones, científica, artística, deportiva, Lionel Messi, Maradona. Tienen hasta una reina, la reina de Holanda, la reina un papa. Máxima, que ha enamorado a los holandeses con su carisma, con su simpatía, el Papa Francisco. El Papa Francisco, sí. Y no hemos salido de su desarrollo. Sí. ¿Qué nos pasa? Esa es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad, no solo la clase política. Ahí me parece, Rafael, que tiene que ver con lo que te hablaba antes, ¿no? Hay un libro muy interesante que te lo voy a hacer llegar, que creo que se llama ¿Qué es el peronismo?, de un hombre joven que se llama Alejandro Rimson. Y él allí trata de explicar al peronismo. Y él es el que plantea la idea de que el día que nació el peronismo, nació el antiperonismo. Y mientras el peronismo viva, va a ser siempre una amenaza para ciertos sectores de la sociedad que se va a broquelar tratando de preservar sus privilegios. Y por eso el peronismo gana, pero siempre hay un tercio de la Argentina que reacciona contra el peronismo. Lo acabamos de ver con Macri. Si hay un gobierno que ha dado malos resultados. Tuvieron las cifras y sacó casi 40%. Claro. Y las cifras son desastrosas. Es un desastre. ¿Qué es lo que motiva eso? El antiperonismo. No es otra cosa. Muy interesante, muy interesante. No hay otra explicación. Y la gente que lo vota es gente que la está pasando mal, que han perdido salario, jubilados que han visto caer sus ingresos, comerciantes que han cerrado sus negocios, pequeños empresarios que no pueden trabajar y los votan por esa vocación de pertenecer a un lugar donde no los dejan pertenecer. Es lo que también Ruquet llama el pacto de dominación, Claro, socialmente aceptado por parte de los que dominan y por parte de los dominados. así es. Y eso a nivel político significa que es más fácil tener una coalición política para defender el status quo que tener una coalición política para poder cambiarlo. Así es. Y cuando tienes esa coalición política para poder cambiarlo, tiene una resistencia brutal que después de algunos años la gente dice, bueno, hemos perdido la paz, Así es. como si que la pacificación es paz. No Así puede haber es. paz sin justicia. Y se cansa la gente y vuelve a apoyar el status quo. Entonces el cambio es duro, ¿no? Siempre nos critican desde el exterior a los políticos latinoamericanos porque América Latina es la región más desigual, pero es un problema político muy serio, muy Es duro. muy serio, pero tiene que ver con esa conformación social. Por eso cuesta. Por eso yo digo, ¿por qué en esa década de oro que vivió América Latina nosotros no pudimos romper definitivamente la desigualdad? Uno podría decir, bueno, porque no cambiaron las estructuras económicas de desarrollo de esas sociedades. Es cierto que no lo hizo Argentina, es cierto que no lo hizo Brasil, es cierto que no lo hizo Venezuela. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Porque es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque confrontar con ese poder dominante es muy complejo, porque además ese poder a su vez es el que mueve la economía. Es muy complejo. Son los factores reales de poder. Exactamente. Ganar las elecciones en América Latina no es ganar el poder. ¿Y por qué, yo siempre digo, por qué no pudimos en ninguno de nuestros países y pudo Evo? Porque Evo hizo un solo cambio, que cambió toda la estructura económica. Nacionalizó los hidrocarburos. Y solo eso cambió todo el funcionamiento de Bolivia. Pero no es el caso nuestro, ni de Ecuador, ni siquiera de Venezuela, ¿no? Ni siquiera, mucho menos de Brasil, mucho menos de Chile. Pero hay que ver si los cambios en Bolivia son irreversibles también.
sea, se necesita de mucho más tiempo para que esos cambios realmente Yo confío, no puedan ser eliminados. Yo confío que la voluntad popular se respete, que Evo Morales pueda tener el mandato que le han dado los bolivianos y que pueda institucionalizar del mejor modo posible todo esto que ha hecho, que ha sido una transformación enorme en Bolivia y que ha mejorado las condiciones de vida de los bolivianos significativamente. Impresionante. Impresionante. Volviendo a factores coyunturales con respecto a Argentina, una victoria en una sola vuelta, algo muy difícil en una región como la latinoamericana. ¿Cuáles fueron los factores para esa hermosa victoria del Frente de Todos? Mirá, yo creo que la gran causa es la unidad del campo popular. Nosotros, desde el año 2013 en adelante, empezamos a dividirnos y nuestra división ayudó a que Macri gane. Cuando yo también tomé distancia de Cristina en su momento y fui muy crítico a muchas cosas de Cristina, volvimos a reencontrarnos con Cristina después que Cristina perdió las elecciones de octubre del 2017. Y volví a hablar con ella. Y en esa primera reunión le dije, nosotros no podemos seguir divididos porque eso solo es hacerle un favor a Macri. Y favorecer a Macri es lastimar a los argentinos. Y empezamos el trabajo de la unidad. El trabajo de la unidad no era posible sin Cristina, porque Cristina es hoy la dirigente objetivamente más seguida en cantidad por argentinos. Y si ella no era parte de la unidad, lo que quedaba era un remanente, en el mejor de los casos, igual al de Cristina, pero divididos éramos menos que Macri. Entonces empezamos un trabajo con Cristina de convocar a todos. Y todos tuvieron la buena voluntad de acercarse y de volver a sumarse. Y todos entendimos que la no unión nuestra conducía una vez más a la derrota del campo popular. Entonces todos se dieron. En ese proceso de unidad, Cristina fue determinante. Porque si Cristina no hubiera sido parte de esto, no estábamos hablando de una victoria. También una muestra de gran madurez política, ¿no? Enorme madurez. Que tal vez ayuda a que se forme la adversidad, ¿no? Enorme madurez de Cristina. Enorme gesto. No sé si es madurez. Por ahí es un gesto de generosidad, por ahí es madurez, pero cualquier adjetivo que le pongas... Inteligencia frente a la adversidad, frente a la victoria de los adversarios, ¿no? Y fue una solución estratégica correcta. El día que ella me llamó y me dijo, es tu turno, tenés que hacerte cargo vos, yo le insistí durante 3 días para que sea ella. Y ella insistió que debía ser yo. Y hasta le propuse, yo te acompaño. Y me dijo, tenés que ser vos. Y yo siempre comento esto porque me parece esencial que todos comprendamos en Argentina lo central que fue Cristina en todo esto. Felicitaciones por esa responsabilidad mostrada, por tu generosidad hacia Cristina, ¿no? No. Y tu humildad frente a ese maravilloso triunfo que has tenido. Pero recibes un país quebrado. Sí, claro que sí. Se calcula que Argentina crecerá 3% el 2019, decreció 2.5% el 2018, la inflación supera el 40%. Estamos casi en el 60%. Y las tasas de interés superan el 60%. Se critica tanto a Venezuela para fines propagandísticos. Venezuela tiene problemas, pero tiene un bloqueo. Tiene sanciones son agresiones. No puede hacer una sola transacción. El sector público a nivel internacional no puede vender su petróleo. Argentina, sin ninguno de esos problemas, con el neoliberalismo, llegó a niveles de caos económico terrible, desequilibrios macroeconómicos impensables. Depreciación del peso, caída de los salarios reales, decrecimiento económico, reservas, tiene un grave problema con reservas. En una economía de 450.000 millones de dólares, tiene 11.000 millones en reservas. Ese es un riesgo inmenso. ¿Cómo salir adelante?
Mirá, vos haces un diagnóstico correcto de lo que pasa en Argentina. Te diría que la situación es un poco más grave. Y las cosas han ocurrido de tal modo que hoy enfrentamos problemas que jamás se nos ocurrió que podíamos tener. Por ejemplo, cuando Cristina dejó el gobierno en el año 2015, el gobierno tenía algunos problemas. La Argentina tiene algunos problemas. Inflación, pocas reservas, un dólar muy contenido, porque los argentinos tenemos este tema de demandar dólares como moneda de ahorro, pero no teníamos un problema, que era la deuda. La deuda en Argentina representaba el 38% del Producto Bruto. Y la deuda en dólares era el 13% del Producto Bruto. No teníamos ese problema. Macri llegó y con el argumento de que tenía que resolver el problema del superávit fiscal, empezó a tomar deuda. Y llevó la deuda a términos insospechados. En un año y medio, no en 20 años, en un año y medio. Y llegó un punto en que el mercado le dijo, no te presto más plata porque no me la vas a devolver. Entonces, ¿qué hizo Macri ahí? Le fue a pedir plata al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo. O sea, el 60% de lo que le ha prestado al mundo es solo en un país que se llama Argentina. ¿Por qué lo hizo? Para sostenerlo a Macri. Para que Macri pudiera sostenerse. La campaña política más cara de la historia de la humanidad es la de Macri. A los argentinos nos costó 57.000 millones de dólares. Y por eso yo quiero que el mundo entienda lo que pasó. Por eso lo quiero plantear de este modo. Porque en el estado en el que estamos tiene culpa Macri, tiene culpa el fondo. Porque cuando el fondo empezó a prestarle dinero a Macri, le advertimos lo que estaba pasando. Para que vos tengas noción de esos 57.000 millones de dólares, hasta acá nos han dado 45.000. Y se fugaron del sistema financiero 40.000. Sí, ¿cómo puedes imaginarte con tremenda deuda adquirida del fondo tan bajas reservas? Yo entiendo quiere decir que hubo fuga de capitales por otro lado. Frente a esa deuda, que hoy en día representa el 95% del Producto Bruto. El coeficiente de deuda PIB. Frente a esa deuda yo creo que nosotros vamos a tener una negociación difícil, pero ¿sabés qué es lo que O sea, veo? los 57.000 millones del fondo no los van a poder pagar, ya lo reconoció Macri. No, sí, bueno, Tendrá Macri... que hablar con el fondo, ya que tocaste ese tema. Trump te llamó a felicitar y dijo que iba a dar las instrucciones al fondo para que te apoye. Pero se supone que el Fondo Monetario es una institución multilateral que no depende de ningún país. Sí, pero ¿Cómo puede un presidente llamar a decir, oiga, atienda a este nuevo gobierno? Bueno, porque en algún momento alguien dio instrucciones políticas de préstenle a la Argentina porque la Argentina no la necesita. O sea, no nos engañemos, el Fondo Monetario es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos. Y donde ha metido la mano el Fondo Monetario, ha quebrado ese país. Lo que nosotros o ha creado tenemos... un gran, perdón que te interrumpa, un gran caos económico y social. Pero la Argentina lo ha vivido, ¿eh? Ecuador, la protesta fue por el acuerdo con el fondo. Rafael, nosotros con Néstor, para que tomes noción de lo que nos pasó. La Argentina entró al Fondo Monetario Internacional en el año 1957. Hasta el año 2005, la Argentina acumulaba una deuda de 9.800 millones de dólares. Pagaba siguiendo. Nosotros en ese momento con Néstor Kirchner le pagamos el 100% de la deuda. Y nos sacamos de encima al fondo y sus políticas intervencionistas. Las famosas condicionalidades, te presto plata, pero vos tenés que hacer lo que yo te digo. Nos sacamos de encima ese tema. Desde 1957 hasta el año 2005, 9.800 millones de dólares. En un año, Macri tomó casi 60.000. Impresionante, impresionante. Entonces, estas cosas yo las planteo también, aprovechando que ustedes están en un canal internacional, para que la comunidad de naciones libres vean lo que ha pasado. Que no es un capricho de Alberto Fernández, decir lo difícil que enfrentamos. Porque Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas. Inclusive cuando fuimos al default, nosotros dimos un plan de pagos. No dijimos no pagamos más. Y salimos pagando. Y ahora debemos hacer lo mismo. Pero lo que el mundo tiene que entender es que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar
en las condiciones que está la economía argentina. La economía argentina se tiene que recuperar, tiene que volver a producir, tiene que volver a exportar y de ese modo tendrá dólares para hacer frente a sus obligaciones. Hoy nada de eso ocurre. Llevamos 2 años consecutivos de caída del consumo. En un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando cae el consumo, cae la producción. Cuando cae la producción, cae el empleo. Cuando cae el empleo, aumenta la pobreza. Macri va a dejar 5 millones de nuevos pobres, 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de Macri. Ahora, yo tengo muchas expectativas de que vamos a poder salir adelante. Básicamente porque tenemos la verdad. Y porque todos saben que han sido cómplices, que el fondo ha sido cómplice de lo que ha pasado. Lo sabe todo el mundo. Lo saben los líderes europeos, que en aquel momento se quejaron de los préstamos que estaba dando el fondo. Lo saben todos. Yo confío en que vamos a poder tener una negociación cierta y podemos explicar esta verdad nuestra, porque lo que queremos es pagar, no pagar, ¿eh? Porque esta es una deuda contraída por un gobierno democrático. Nosotros pagamos una deuda que incluía la deuda que habían tomado todas las dictaduras desde el año 57 hasta que nosotros llegamos. Y aún así, pagamos. Y cuando llegó el momento de asumir la deuda privada, también asumimos esa deuda contraída por las dictaduras, cuestionándola y demás, pero asumimos. Acá no podemos decir nada, fue un gobierno democrático que en 2 años hizo este estrago. Pero yo creo que la comunidad internacional lo entiende y yo creo que nos van a acompañar. Y Argentina se tiene que poner de pie. Pero en verdad, Rafael, yo también no quiero ser egoísta. Yo siento que desde que esa década terminó, América Latina vive un proceso de desintegración creciente. Hay un montón de acuerdos regionales que ninguno se respeta. No se respeta ni el Acuerdo del Pacífico, ni el Acuerdo del Pacto Andino, ni el Mercosur. Está todo disperso, nos han dividido peligrosamente. El UNASUR... Es muy fácil destruirlo, muy difícil construir. El UNASUR se ha destruido con el esfuerzo que fue construir el UNASUR. Yo estoy dispuesto a usar el tiempo que me haga falta para volver a construirlo, ¿saben? Pero ¿sabes por qué? Porque es el modo como que tenemos los latinoamericanos para enfrentar la globalización, la unidad del continente. No hay otro modo, ¿eh? O sea, siempre decimos, ya no es un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Exactamente. Para tener presencia en el mundo. Exactamente. Yo no quiero renegar más de la globalización, ahora seamos inteligentes. ¿Sí? Para entrar a la globalización, unámonos como espacio. Es un fenómeno que no podemos manejar, claro, pero sí podemos reaccionar frente a eso. Generar las condiciones para ingresar a ese fenómeno. La mejor manera de defendernos de los excesos que puede tener la globalización es integrándonos. Así es. Pero vemos que hay toda una estrategia para destruir UNASUR y que en tu caso, en el mío, hay no solo ese espíritu integracionista que debería tener todo latinoamericano, que te insisto, ya no es el sueño de los libertadores, sino una necesidad de supervivencia, sino incluso factores afectivos, ¿no? El primer secretario de UNASUR, el gran Néstor Kirchner, un hombre brillante, maravilloso, y ahora buscando destruir UNASUR. ¿Qué esperanza dan tus palabras de querer comprometerte con esa integración? Es que yo estoy seguro, Rafael, que son muchos más los latinoamericanos que piensan como nosotros que los que no quieren eso, ¿eh? Yo estoy seguro de eso. ¿Por qué lograron destruir UNASUR entonces? Bueno, porque en algún momento los poderes dominantes se hicieron cargo. Y se cometieron fallas en el diseño. Por ejemplo, la regla del consenso. Es posible. Cuando impones la regla del consenso, que todo debe ser por unanimidad, das poder de veto. Basta uno que se oponga para bloquear todo. Nosotros más que nunca tenemos que trabajar en ese proceso integrador. Qué bueno escuchar esas palabras. He venido a México y he tenido una muy buena y muy larga reunión de 4 horas con Andrés Manuel López Obrador. Y el tema central fue ese. Maravilloso. No, y esa foto con Andrés Manuel, no te imaginas, son vientos
frescos de esperanza para todo el continente. Viste, yo de repente pienso que tal vez el país más norteño de la América Latina y el país más al extremo sur de América Latina pueden construir un eje que reviva de vuelta la unidad y que tenemos que trabajar. Y tenemos además, con la llegada de López Obrador al poder, algo que los latinoamericanos habíamos olvidado, que era que México vuelva a mirar al sur. Solo estaba mirando al norte en las últimas décadas, pero lo que tú observas, lo habíamos señalado también, ese estrechón de mano, ¿no?, entre el país latinoamericano más al norte con el país latinoamericano más al sur, es un simbolismo impresionante, ¿no? Quedé muy contento yo para darle aliento. Es un símbolo de compromiso, de integración. Para darle alientos a todos, para mí es muy tranquilizador que López Obrador piense en los mismos términos que nosotros. Es un hombre de una gran honestidad moral y honestidad intelectual, y muy comprometido con los que menos tienen. Que parece que tiene bastante trabajo con México, ¿no? Sí, mucho. Estamos grabando desde México este programa y bueno, los problemas que tiene México, fruto también de décadas de neoliberalismo, problemas y en económicos. un escenario complejo, porque este mercado del norte, que lo une a Estados Unidos y a Canadá, ha sido siempre un desafío para México. Pero problemas de seguridad, problemas de narcotráfico, problemas de violencia. Sí, bueno, tiene una gran tarea por delante AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Y hay que ayudarlo mucho, en lo que podamos ayudarlo hay que ayudarlo mucho. Pero mira, ya le van a empezar a exigir, ¿no? Tuve una entrevista estos días en que, pero ya tiene un año casi en el poder, en un año creen que se puede cambiar todo. Claro. Es imposible. Pero yo estoy seguro que va a ser un gran presidente y que la historia lo va a reconocer como tal. Y me parece que tiene algo que también faltó en México en muchos años, que es un presidente que mira a los que menos tienen, más preocupado por los que menos tienen. Es que México con Chile eran los ejemplos neoliberales de América Latina, ¿no? Y bueno, en Chile, aunque sean los indicadores macroeconómicos, demostraban cierta mejoría, pero México tenía contradicciones evidentes también, ¿no? Un país con políticas neoliberales, con instituciones muy similares a las de Estados Unidos, o mejores. El sistema electoral estadounidense es un caos. Y con un tratado de libre comercio, si el libre comercio fuera la llave del desarrollo, ya México debería ser como Suiza. Claro. 25 años del NAFTA al lado de los Estados Unidos. Claro. Y miren, no muestra mejor desempeño que el resto de América Latina, ¿no? Ahí no está la solución. Pero solo los fundamentalismos ideológicos, los intereses creados, pueden seguir insistiendo en más de lo mismo, en más de lo peor. Pero además Chile lo que demuestra es que esta lógica de solucionar las cosas a partir de cierto individualismo no resuelve nada cuando la desigualdad es tan grande. Esta lógica de pensar que cada uno ahorre para el día que se jubile no resuelve nada. Esta lógica que dice que cada uno pague para que atiendan su salud no resuelve nada, porque hay un montón que no pueden pagar y nunca resuelven qué hacer con eso. Esos son los olvidados del sistema, son como ponerlos debajo de la alfombra para hacer de cuenta que no existen. El Papa Francisco lo llama los descartables de la sociedad. Exactamente. Pero un día asoman porque son seres humanos y porque no se le puede pedir a nadie, a ningún ser humano, que soporte tanta desigualdad. No se le puede pedir eso. Estamos en el continente más desigual del planeta. Ese es el desafío principal de América Latina y un eje transversal en todas las políticas públicas. Disminuir la desigualdad, porque disminuir la desigualdad también va a disminuir pobreza. Hay que crear riqueza, obviamente, pero con mayor equidad. Claro que sí. Imposible continuar con la exclusión que sufre el continente. Tú has hablado de que hay que recuperar las exportaciones argentinas. Históricamente, el destino de Argentina ha estado bastante atado a la situación de Brasil. La convertibilidad, uno de los factores que hizo estallar la convertibilidad, llevó a la crisis de inicios de siglo que sufrió América Latina, fue la depreciación del real, que le hizo perder competitividad con Brasil. Brasil significa el tercer destino de exportaciones de Argentina. Y resulta que las expresiones de Jair Bolsonaro han sido precisamente corteses para contigo, para el próximo gobierno argentino. ¿Cómo piensas manejar esa relación con Brasil? Yo entiendo que es una coyuntura de Brasil. Argentina y Brasil tienen lazos muy profundos. Que van sobre más todo en allá, fútbol.
Entre otras cosas, entre otras cosas. Ahí no tenemos los mejores lazos, seamos francos. Pero también admiramos el fútbol brasileño, ¿no? Pero no, pero digo, tenemos lazos de fraternidad muy grandes y además intereses comerciales muy mezclados entre argentinos y brasileños. Y eso excede mucho a un presidente que coyunturalmente gobierna Brasil. Yo a veces, al principio, ante las primeras expresiones de Bolsonaro, reaccioné, porque a uno le corre sangre peronista por las venas. Y después dije, no vaya a ser que piensen los brasileños que me estoy peleando con ellos, porque yo no me quiero pelear con Brasil. Los quiero demasiado y son demasiado importantes para nosotros. Entonces dejé que siga hablando Bolsonaro. Pero Argentina y Brasil como pueblos van a hablar. Van a hablar y van a entenderse siempre. Interesante. Tú eres profesor de Derecho Penal. Así es. A mí me cuesta hablar de este tema porque yo estoy involucrado en él, pero creo que es importante, por los demás sobre todo, ¿no? En los últimos años se ha visto claramente que lo que no logran en las urnas tratan de lograrlo por medio de la persecución judicial, la judicialización de la política o el término inglés llamado lawfare, la guerra jurídica, la guerra legal. Y ahí vemos a un Lula encarcelado sin ninguna prueba en su contra. Le robaron no solo su libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula hubiera sido candidato a la presidencia de la República, el presidente de los Estados Federados de Brasil sería Ignacio Lula da Silva. A Cristina no la metieron presa por el fuero que tiene como senadora. Mi vicepresidente y vicepresidente reelecto lleva más de 2 años en la cárcel sin un centavo mal habido, ¿no? Y bueno, yo tengo 29 procesos criminales, tratan de pedir que regrese a mi patria, inhabilitarme como potencial candidato. ¿Qué hacer frente a aquello? Que es evidente. Además ha habido una estrategia de infiltración en nuestros sistemas judiciales con mucha paciencia, ¿no? Con mucha prolijidad, pero y con mucha eficacia. Fiscales becados por la USAID de los Estados Unidos, financiamiento norteamericano para escuelas judiciales. ¿Qué hacer frente a esto? En realidad esto es para alguien que... A ver, voy a contarte un poco de historia personal. Yo soy hijo de un juez. Mi padre fue juez. En un tiempo en donde en la Argentina ser juez era un prestigio enorme. Prestigio entendido como debe ser entendido el concepto de prestigio. A los militares en el año 1976 echaron a mi padre de la justicia. Y en el momento que mi padre dejó de ser juez, 1976, vivíamos en una casa alquilada y teníamos un auto modelo 49. Era lo que se podía con el sueldo de juez. Pero era muy prestigioso ser juez. Y yo aprendí de mi padre la importancia de la justicia y por eso un día me hice estudiante de Derecho y por eso me dediqué al Derecho Penal. Mi padre era juez de la Cámara del Crimen. Y para mí, en el Estado de Derecho, el respeto a las libertades, el respeto al debido proceso y una justicia independiente son reglas absolutas. ¿Qué le pasó a nuestro continente? Las 3 cosas fracasaron. La justicia dejó de ser independiente y empezó a ser manipulada por el poder. El proceso legal, el debido proceso legal, que es el que exige que uno tenga un juicio transparente donde se pueda probar la inocencia en libertad, también fue vulnerado. Y las prisiones preventivas se convirtieron en reglas. Y finalmente, la justicia, por todo esto, dejó de ser independiente. Empezó a servir al poder de todos. Esto se ha visto en varios lugares de América Latina. Pero hay 3 focos, y acá voy a hablar yo para no incomodarte a vos, hay 3 focos donde se ve con mucha claridad. Esto que digo, para que todos me entiendan, es lo que digo siempre. No lo digo porque Rafael me está entrevistando. Ecuador es un lugar, Brasil es un lugar, Argentina es un lugar. Hubo atisbos del problema, de este mismo problema en Chile, pero no alcanzó la dimensión que alcanzó en Argentina, en Brasil y en Ecuador. ¿Qué ha pasado en estos lugares?
Vamos a tomar estos 3 lugares. En los 3 lugares hubo primero un cambio de reglas en los procedimientos y se instituyó lo que en Brasil llaman la delación premiada, lo que nosotros llamamos el derecho del arrepentido, el imputado arrepentido, y lo que no sé cómo se llama en Ecuador. Cooperación eficaz. Cooperación eficaz. ¿En qué consiste eso? Consiste en que alguien que está imputado y acusado de un delito, si delata a otro, mejora su condición penal. En Ecuador le pueden reducir hasta el 90% de la pena. Bueno, quien, por ejemplo, le dijo a Lula, dijo que Lula era dueño del departamento por el que termina siendo condenado, redujo su sanción de 8 a 5 años. Y con eso recupera su libertad. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Primero, que había una tergiversación del procedimiento. Lo que pasa contigo es un hecho vergonzoso. Lo que pasa con Glass es un hecho vergonzoso. Porque en verdad vos ni siquiera pudiste ser sometido a un proceso legal suficiente. Lula, para que todos entiendan, ha sido acusado de tener un departamento que supuestamente le dio una empresa constructora, subsidiaria de Odebrecht. Ahora, lo más llamativo es que no hay ningún papel que diga que efectivamente Lula compró ese inmueble. No hay un boleto de compraventa, no hay nada. Le dijo que no lo conocía. Claro, no hay nada, no hay ningún documento. Y un fiscal declaró que esa es la prueba de que además de ser propietario, lo está ocultando. Claro, pero no hay nada, no hay absolutamente nada. Pero hay algo peor, Rafael. ¿Sabés lo peor? Lo peor es que la justicia que le dijo a Lula que era dueño de ese departamento, ejecutó ese documento para cobrarle la deuda a otro. O sea, dijo, ese otro es dueño del departamento y para cobrarle la deuda remato el departamento. Pero si el departamento era de Lula, ¿por qué se lo rematan al otro? Es terrible. Esto es lo que pasa en la justicia de Brasil. Es terrible. Bolsonaro yo sé que está enojado conmigo porque yo pido por la libertad de Lula. Pero lo lamento mucho. Yo soy un hombre de derecho y donde veo una injusticia la marco. Eso lo aprendí de mi padre. Y eso respeta mucho a la ciudadanía, a nuestros pueblos, porque ven autenticidad, ven coherencia, sin cálculos políticos. Yo la verdad es que cueste lo que cueste. Yo en Argentina tuvimos un primer caso, que es el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas empezó el gobierno de Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro Sala durante años me trató muy mal, francamente. Tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida. ¿Y qué voy a hacer yo? Porque tenía diferencias conmigo, voy a validar una detención ilegal. Eso no se puede hacer. Es que eso es falta de ética. Eso no es vivir en un Estado de Derecho. Por favor. Eso es no vivir en un Estado de Derecho. O sea, no por vencer a mi adversario político voy a decir que es ladrón, si no es ladrón, por favor. Y así se Estamos vulnera, destruyendo los cimientos mismos de nuestra sociedad. Se vulnera del peor modo el Estado de Derecho. ¿Sí? Y el lawfare, que es utilizar a la justicia en favor de la persecución del otro, lamentablemente, en Ecuador, en Brasil y en Argentina, se ha visto con toda claridad. Y en Brasil, además, ha sido tan escandaloso lo que han hecho, que el juez que condena a Lula, diciendo que aunque no tiene pruebas fidedignas, tiene la íntima convicción de que Lula era el dueño, así lo condenan, ese juez hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro. Es descarado, el asunto es descarado. Bueno, muy interesante escuchar tus reflexiones viniendo de un profesor de Derecho Penal y hoy presidente electo de Argentina. Volviendo un poco a la integración regional, pero comparando con la situación que tenemos, UNASUR, CELAC, frente a la OEA. ¿Qué piensas de la OEA? Yo siempre me he cuestionado por qué nuestros países tienen que ir a resolver sus conflictos a Washington. De repente, un país como Ecuador, como El Salvador, yendo a Washington a negociar con los Estados Unidos. No tiene sentido. Debemos ir como bloque latinoamericano, y eso puede ser la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, ahí procesar nuestras diferencias y como bloque ir a Washington, se puede seguir llamando la OEA, para hablar con el bloque norteamericano. Tendríamos más probabilidades de éxito en nuestras negociaciones, pero yo percibo que la OEA ha tenido un retroceso muy grande, ¿no? Y que se ha prestado para cualquier cosa en el continente. Lo ha tenido. En estos últimos años lo ha tenido. Lo digo con cierto pesar, porque lo conocí a Luis Almagro siendo el canciller de Mujica
y la verdad me cuesta entender muchas de sus decisiones, pero ha tenido ese retroceso. Y también pienso que nosotros tenemos que ver cómo la OEA empieza a funcionar bien, y tenemos una gran oportunidad, que es que México ahora toma la presidencia de la CELAC. Y tal vez con México presidiendo la CELAC podemos de algún modo hacer esto que vos estás proponiendo. ¿Pero tú crees que se puede rescatar la OEA? Porque ya tiene problemas de base, sede en Washington. Gran parte del financiamiento es de Estados Unidos. Sí, Fidel la llamaba el Ministerio de las Colonias. Todo lo que decís ocurre. Yo siempre, por ahí soy... Déjame hacerte algunas reflexiones que tocan muy de cerca a la Argentina. Por ejemplo, desobedeció el TIAR cuando el conflicto de las Malvinas con Inglaterra, con el Reino Unido. Pero ahora están invocando el TIAR para que invada Venezuela. Eso es vergonzoso. Esas contradicciones, ¿cómo se puede seguir tolerando? Eso es vergonzoso. Eso es cierto. También es cierto que, por ejemplo, tuvo una actitud interesante con Milagro Sala en Argentina, pidiendo por la libertad de Milagro Sala y dictaminando... ¿La OEA o la CIDH? Bueno, sí, la CIDH. Es que viene el otro problema, ¿no? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es bicéfalo, a diferencia del europeo, donde tienen la Corte de Derechos Humanos Europea. Tú conoces eso por tu profesión. Acá tenemos la CIDH, que con todo respeto, algunas veces funciona casi como una ONG, repleta de voluntarismo, sin respetar mucho el marco legal, también con sede en Washington, también financiada por Estados Unidos y por Europa, que no es parte del sistema interamericano. Estados Unidos ni siquiera ha ratificado el Pacto de San José, es decir, paga para que controlen a los latinoamericanos. Y tenemos la Corte que está en San José, ¿no? Y que tampoco es reconocida, sus decisiones no son vinculantes para los Estados Unidos porque no ha ratificado ningún instrumento de derechos humanos. Esa Corte y la Comisión Interamericano. La Comisión y la Corte han hecho cosas muy importantes en América Latina. Sí, pero muy contradictorias. En la dictadura para nosotros fueron muy importantes. La Corte es otra cosa. Sí, dictaduras impuestas por Estados Unidos y después la CIDH se hizo cargo de los muertos y heridos de esa dictadura. Sí. Con sede, y CIDH tiene la sede en Washington. Para los argentinos la Comisión ha sido muy importante lo que hizo en la dictadura. Fue la primera vez que se puso blanco sobre negro el problema de la desaparición forzada de personas. Más recientemente ha tenido una actitud muy digna frente a la detención de Milagro Sala. Por ahí lo mío es utópico, no te voy a decir una cosa por otra. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero es una de cal y otra de arena. Pero debo confesar que no deberíamos resignarnos a perder la OEA, sino a hacer que la OEA sea. No, eso es lo que quería conocer, tu opinión. No, que la OEA sea lo que debe ser. Yo lo que siento es que se parece más a una organización de estados norteamericanos que de estados americanos. Esto lo digo siempre. Pero aún así yo creo que nosotros tenemos que trabajar para perfeccionarla, porque si no también es entregar instituciones. Pero si formamos nuestras propias instituciones, por ejemplo la CELAC, como ahí tenemos una oportunidad. Espacio ahí tenemos para procesar nuestras diferencias, ahora el espacio es OEA en Washington, e ir como bloque, te insisto, a ahí podríamos negociar en Washington. Sí, yo lo que creo, la premisa que nosotros debemos lograr, que es un tema que yo también discuto mucho, es la primera premisa es la unidad. La segunda premisa es que la unidad ocurra más allá de cualquier desavenencia ideológica. La tercera premisa, que tal vez debería ser la primera de todas, es la no intervención en los asuntos internos de nuestros estados. Nosotros no somos quienes para meternos a resolver los problemas que tiene cualquier país. A mí me molestaría mucho que se metiera cualquier país de Latinoamérica a resolver los problemas de los argentinos. Y tenemos un gran ejemplo, Europa, ¿no? Claro. Países que hace 70 años se mataban por decenas de millones, 28, bueno, ya son 27, sistemas políticos diferentes, historias diferentes, realidades diferentes, economías diferentes, lenguas diferentes, religiones diferentes, y tuvieron la voluntad de unirse. Los latinoamericanos tenemos todo en común y no hemos logrado integrarnos. Y también promueven que no nos unamos, ¿no? También promueven esas clases dominantes, promueven pero que la principal responsabilidad está en nosotros mismos. Yo creo también eso. Y eso nos ha caracterizado a lo largo de la historia, ¿no? Nuestra capacidad de organizarnos, planificar. Mira la propia independencia, ni siquiera se respetaron las entidades políticas de la colonia y todo implosionó. La Gran Colombia, que era el Virreinato de Nueva Granada, las repúblicas centroamericanas, las provincias unidas del sur. Así es. Y nos dispersamos en varios países. Así es. Muchas gracias por esta conversación tan agradable
Querido Alberto, mucha suerte en Gracias, ese inmenso Rafael. desafío. Solo quisiera acabar con un tema adicional complicado, el rol de la prensa. Y muchas veces los adversarios, principales adversarios de los gobiernos progresistas, no han sido los partidos de derecha, ha sido la prensa, que en América Latina pertenece a la burguesía, a unas cuantas familias. Yo sé que tú tienes una buena relación con la prensa. Eso sucede generalmente al principio, mientras no haya peligro de que cambie algo. Cuando empiezan a cambiar las cosas, ahí saltan para defender el status quo. ¿Cómo ves esa relación con la prensa para el caso argentino? La relación de la prensa con el poder siempre es conflictiva. Bueno, la Porque prensa la es un poder realidad- en sí mismo. Pero además porque la realidad es que la prensa se convierte en un sistema de lobby de grupos empresarios. O sea, lo llamativo es que en la prensa actualmente hay empresas, grupos empresarios que tienen un apéndice dedicado a lo mediático y que usan este apéndice para defender estos intereses en verdad. A mí me parece que el debate con la prensa hay que darlo frontalmente, porque nos han convencido de que hay algo que se llama libertad de prensa, que cuando uno promueve estos debates lo está atacando. Y en verdad no lo está atacando. De lo que está hablando es cómo funciona la prensa y la información en la modernidad. Esto es lo que estamos discutiendo. En Argentina hubo un debate muy fuerte cuando se estableció la ley de medios en época de Cristina. Esa ley de medios llegó Macri y la derogó virtualmente. Yo particularmente no estuve muy de acuerdo con aquella ley de medios de Cristina. Pero ¿sabes qué? Sí debo reconocer que Cristina abrió un debate social que lo ganó Cristina. El debate es decir quién está detrás de cada medio. Entonces los argentinos hoy sabemos, cuando leemos o cuando escuchamos, quién está detrás del que está hablando o escribiendo. ¿Qué interés está detrás? Porque los diarios, en la actualidad ya son virtualmente están en retirada los diarios porque el papel está cediendo paso a la pantalla. La realidad es que todos sabemos quién está hablando cuando uno está leyendo. Sabemos qué interés está detrás. Esto en Argentina está muy claro. Sabemos qué interés está detrás del diario tal y del diario tal. No quiero hacer nombres para no revivir problemas. Pero todos sabemos, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y eso es un gran avance. Ese es un gran avance. Que además pasaron los años y nunca dejamos de marcar. Ojo que esto lo dice tal diario, porque detrás hay un grupo empresario que está defendiendo tal cosa. Y ojo que detrás de esto está tal otro. Y eso lo sabemos todos. Y además han perdido la capacidad de defenderse porque están muy expuestos. Porque todos sabemos quiénes están. Ahora, también creo, Rafael, que nosotros debemos empezar a preocuparnos menos de la prensa. Pues yo siempre digo lo mismo. Si la prensa fuera tan poderosa en la conciencia social, ¿cómo ganamos nosotros después que durante 4 años dijeron de Cristina las peores cosas? ¿Cómo ganamos? Sí, después de 4 años, ¿no? Y mientras tanto, ¿cuánto daño hicieron? O sea, tal vez Eso Macri también. no hubiera podido hacer ni la Pero- mitad de lo que hizo si hubiera tenido la complicidad de la prensa. Algo similar en Ecuador, en Brasil. Eso es cierto. Pero ¿cómo pudimos ganar si hubo una prédica constante contra nosotros? Porque no se puede engañar a todos todo el tiempo. Exactamente. Pero sí pueden hacer mucho daño durante No, buen es que el tiempo. daño lo hacen. Aumentar el costo de un cambio necesario, El daño lo yo diría hacen. ineludible. El daño lo y hacen. probablemente no tienen capacidad de quitar o poner gobiernos, pero sí de elevar los costos de los cambios innecesariamente y de vetar algunas cosas. Tienen un poder siempre en la coyuntura. En el análisis coyuntural tienen poder de... Por fin discrepamos con algo, Alberto. Estoy No, contento. no, porque no. Había No, sido muy pero- aburrida esta no. conversación porque coincidimos en todo. No, pero creo, Rafael, que es un tema. Lo que creo es que tenemos que sacarle dramatismo. Por si acaso es broma, que ha sido aburrida, ha sido muy interesante. No, digo. Y en lo personal, te soy muy sincero, ¿ah? Ya tu triunfo fue una gran esperanza. Después de escucharte, bueno, nos conocemos, sé lo que piensas, pero ratificar tu pensamiento, tus ideas, refrescarlos, conocerlos, actualizarlos,
realmente redobles esperanza. Yo Gracias, creo que Rafael. Argentina está en las mejores manos. Para mí una enorme alegría volver a verte, saber que estás bien, entero, y en breve vas a estar en tu patria. Una Estoy gran seguro. noticia para Argentina, tu triunfo, y creo que para toda la patria grande. Muchas gracias, Alberto. Sé que es la primera entrevista que hago en un medio Así es, internacional. así Lo Sos mi agradezco, amigo, sos mi amigo. lo agradezco No puedo profundamente. negarme nunca, sos mi amigo. Y mucha suerte en Gracias. esa inmensa labor, en ese inmenso desafío que tienes de sacar adelante nuestra queridísima Argentina. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, hasta un próximo programa de Conversando con Correa.